¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo a esta exploración, clavándonos en las grandes ideas de la era de la computación, con esa inspiración de hackers y pintores. Hoy vamos a entrarle a un tema bien interesante. Cómo esas herramientas que chance nadie usa mucho, las poco convencionales, pueden ser justo la clave para destacar, para superar el promedio, sobre todo si andas creando o empezando algo nuevo, un emprendimiento. ¿Será que elegir un lenguaje distinto, ya sea literal o como metáfora, puede ser como un arma secreta? Justo esa es la idea central del capítulo 12. A ver, en el mundo digital de hoy, y más que nada en aplicaciones web, tienes muchísima libertad. Puedes elegir las herramientas, los lenguajes de programación que quieras. Claro. Pero ojo, tus competidores también tienen esa libertad. Entonces, esa elección ya no es nomás técnica. Se vuelve estrategia pura. Exacto. Se vuelve una jugada maestra. El punto es que, a veces, ir un poquito contra la corriente tecnológica, usar lo que no es popular, es la movida más inteligente. A ver, eso suena interesante. Pienso en el caso que mencionas, el de ViaWeb, la startup de Paul Graham. Ajá. Eran chiquitos, ¿no? Enfrentando a gigantes ya establecidos. Y su apuesta fue, pues sí, audaz. Usar Lisp. Un lenguaje de programación que sí, tenía fama de poderoso, pero como muy de nicho, ¿no? Nadie lo usaba para negocios en ese momento. Nadie. Era visto como académico, raro. No era como apostar todo a un caballo que nadie conocía. Totalmente. Y fue un riesgo, pero calculado. Hay que pensar que veníamos de una época donde el software, el de escritorio, te obligaba casi a usar lenguajes como C. Muy pegados al sistema operativo. Sí, muy amarrado. Las aplicaciones web rompieron eso. Abrieron la puerta a experimentar. Y ViaWeb vio ahí la oportunidad. Dijeron, a ver, si Lisp nos deja desarrollar mucho más rápido, muchísimo más rápido. Y crear funciones que nadie más tenga, y además con un equipo chiquito, podríamos competir, porque ellos no tenían lana para marketing gigante ni experiencia en finanzas. Su superpoder tenía que ser técnico. Era su única carta fuerte, la neta. Entiendo. La hipótesis era clara. Usar una herramienta subestimada para ganar velocidad y capacidad. Algo que los diferenciara. Casi una cuestión de supervivencia para una startup así, ¿no? Definitivo. Necesitaban esa ventaja desde el día 1. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque Lisp tenía esa reputación. Poderoso, sí, pero raro. ¿Académico? Lleno de paréntesis. Y esa rareza, curiosamente, fue su mejor defensa. ¿Cómo así? Pues porque los competidores veían lo que hacía ViaWeb. Por ejemplo, tenían un editor web que se sentía súper fluido, casi como una aplicación de escritorio. Órale. Nada que ver con los scripts CGI lentos de la época, que eran lo normalito para interactuar en la web. Veían eso, pero no entendían cómo lo hacían. Claro. Cómo con tan poca gente y tan rápido. Ahí está. El valor de que tu ventaja sea un misterio, la sorpresa como elemento clave. De hecho, entiendo que ViaWeb no andaba gritando a los 4 vientos que usaban Lisp. Lo mantenían medio en secreto. Exacto, lo guardaban. Y eso me deja pensando, ¿cuántos Lisps habrá por ahí en otros campos? En el arte, en el diseño, en la música. Técnicas o enfoques que la mayoría ignora por raros, pero que igual esconden un potencial enorme. Eso conecta perfecto con una idea que Graham llama la paradoja de Blob. La paradoja de Blob suena curioso. ¿Lo es? Es una idea simple pero bien profunda. Mira, tendemos a pensar y a valorar el mundo desde las herramientas que ya conocemos, las que usamos diario. Vemos fácil los defectos o limitaciones de herramientas que consideramos inferiores o menos potentes. Ajá, eso sí. Pero las herramientas que son mucho más potentes nos parecen simplemente extrañas, como innecesariamente complejas o hasta imprácticas. Es difícil valorar algo si no lo entiendes o no lo usas. Es como si solo conocieras bicicletas y ves una moto deportiva, podrías pensar, qué ruidosa, qué complicada, sin captar que te permite hacer cosas totalmente distintas. Ya veo. Y aplicado a ViaWeb, sus competidores estaban como atrapados en su propio blob. Exacto. No podían ni imaginarse cómo Lisp les daba esa superventaja. No era algo superficial, ¿verdad? Venía de ideas más profundas del lenguaje. Correcto. Venía de conceptos fundamentales de Lisp, como la capacidad de tratar el código como si fueran datos que puedes manipular. Y eso permitía usar macros. Piensa en macros como programitas que escriben programas. Wow. ¿Programas que escriben programas? Sí.
Imagínate el poder de automatizar tareas de codificación, de crear estructuras complejas con mucho menos esfuerzo manual. Graham dice que como un 20-25% del código de vía web eran macros. Y las usaban para hacer cosas que eran dificilísimas o casi imposibles de replicar en los lenguajes más comunes de la época. No era un ejercicio académico, era una necesidad competitiva. Se traducía directamente en funciones superiores para sus clientes. Qué fuerte. No era un lujo, eras un motor de innovación, dices. Exacto. Y lo interesante es que la mayoría de las empresas, o bueno, también las personas, tienden a irse por lo seguro. Usan las herramientas estándar, lo que se considera la mejor práctica de la industria. Lo normalito. Sí, hay una inercia muy fuerte hacia lo conocido. Pero esa inercia, pues, es lenta. Y aquí es donde entra una estrategia tipo Aikido. ¿Aikido? Como el arte marcial. Algo así. Usas la fuerza del oponente, en este caso su lentitud para adoptar herramientas nuevas o diferentes, su resistencia al cambio, a tu favor. Mientras ellos siguen con lo de siempre, tú aprovechas una herramienta que, chance, es menos popular, pero mucho más ágil y potente. Está buenísimo eso. Me recuerda el ejemplo que también mencionan de ITA Software. ¿Ah, sí? ¿El de los vuelos? Exacto. Revolucionaron la búsqueda de tarifas aéreas usando Lisp también. Y se dice que desarrollaban hasta 20 veces más rápido 20 veces. Es una locura. que sus competidores que usaban C. Y esa diferencia pues no es solo hacer lo mismo más rápido, ¿verdad? Te permite crear cosas distintas. Cualitativamente diferentes. Te da chance de explorar ideas, de probar cosas que otros ni siquiera pueden intentar porque su ciclo de desarrollo es lentísimo. Imagínate eso aplicado a un proyecto creativo. No sé, de diseño, de escritura, de música. Esa velocidad para iterar, para probar, fallar, corregir casi al instante. Cambia todo el juego. Totalmente. Al final creo que la lección va mucho más allá del Lisp o de la programación. Se trata de tomar decisiones estratégicas sobre nuestras herramientas y nuestros enfoques, en cualquier campo creativo. Sí, preguntarnos, ¿estamos usando lo normal nomás por comodidad, por inercia? O hemos buscado activamente si hay algo por ahí, algo raro, diferente, pero quizá mucho más poderoso que nos podría dar una ventaja única. Es una invitación directa a cuestionar lo que damos por sentado, ¿no? A buscar activamente cómo superar esos promedios. A no conformarnos con las herramientas que todos usan solo porque sí. Y para redondear esa idea, hay una frase de Graham que me parece que lo clava perfecto. Dice algo como: cuando eliges tecnología o herramientas, tienes que ignorar lo que hacen los demás y considerar solo lo que funcionará mejor. Uf, directo y claro. Ignorar el ruido y enfocarse en lo que de verdad funciona mejor para lo que quieres lograr. Exactamente. Pues ahí queda esa reflexión flotando. ¿Qué lenguaje, ya sea literal o simbólico, que hoy nos parece impopular, extraño, quizá hasta obsoleto, podría ser la llave para desbloquear un potencial mucho mayor en nuestra propia chamba creativa, en nuestros proyectos? Una pregunta bien potente para seguirle dando vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. Gracias a ti. En la próxima, pues seguiremos explorando más de estas ideas de Graham para, ojalá, seguir encendiendo esa chispa creativa y de innovación. Nos escuchamos pronto.